Gracias a Dios, hermanos, en esta mañana por esta lectura bíblica de la palabra del Señor, y espero que sea de bendición, ¿verdad?, esta mañana, que podamos estudiar este pasaje del libro de los Hechos, capítulo número 3. Vamos a tomar nuestras Biblias con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios, que dice: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, Dios Padre Todopoderoso, Dios de gracia y de poder, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te presentamos, Señor, este mensaje que has puesto en mi corazón, basado en tu palabra, Señor, en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Te pido humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo guíe cada palabra que pronuncie, ilumine las mentes y toque los corazones de todos los que escuchen este mensaje. Que este mensaje sobre levantarnos y andar en el nombre de Jesús sea un faro de esperanza, un llamado a la fe y un testimonio de tu amor transformador. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos lo que es vivir con valentía y humildad, con poder y con amor, con verdad y con gracia. Quita todo cansancio, toda distracción, Señor, toda dureza de corazón, y danos oídos para oír y mente para entender y un corazón dispuesto a obedecer. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Y amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Y este lo encuentran en el capítulo 3 del libro de los Hechos. La semana pasada estuvimos en el capítulo 4. Así que vamos a retroceder un poco el día de hoy. Y el título de nuestro mensaje se llama: En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hace algunos años atrás había un anuncio en la radio y en la televisión donde una persona se había caído y no podía alcanzar el teléfono, y finalmente logró llegar al teléfono y decir: ayuda, he caído y no puedo levantarme. Y entonces ya venían los médicos, paramédicos, y el anuncio trataba acerca de cómo pedir ayuda. Tal vez te has sentido así emocionalmente alguna vez, espiritualmente, económicamente, laboralmente o físicamente. Has dicho: estoy caído y no puedo levantarme. Y bueno, el mensaje es para ustedes en este día: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tomado directamente de la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 1, hermanos. Ahí lo tienen ustedes en sus hojitas, y aquí también en la pantalla, aquí también va a estar. El día de hoy dice, hermanos, lo leemos todos juntos: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora novena, y un hombre cojo de nacimiento era llevado y puesto cada día a la puerta del templo llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Pedro, fijando los ojos en él, junto con Juan, le dijo: míranos. Y él los miró, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro dijo: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si estás caído, quiero decirte este día que hay un milagro esperándote, y en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, levántate y anda. Permítame darles el contexto de este pasaje. La Biblia dice que aquí había un hombre que era cojo de nacimiento, y cuando llegó al mundo desde el vientre de su madre, sus padres lo miraron sus pequeñas piernitas torcidas y deformadas, y sabían que nunca podía correr, y que nunca podría trabajar, y que nunca podría jugar con otros niños, que sería un lisiado durante toda su vida.
porque nació cojo. Y así todos los días, ya como adulto, lo llevaban y lo ponían en la puerta a la Hermosa. Si has estado en Israel o has viajado de manera virtual por internet, así como lo he hecho yo también, sabes que puedes subir al Monte de los Olivos y mirar hacia el valle de Cedrón, se llama este valle, y luego hay una elevación que lleva al monte del templo, donde hay hoy en día una mezquita llamada la mezquita de Omar. En el monte del templo hay una puerta y la puerta está mirando hacia el este. Esa es la puerta, la Hermosa. Josefo, un historiador judío, escribió sobre esa puerta diciendo que estaba hecha de bronce de Corinto, pero recubierta con un panel de plata de oro. Y cuando el sol salía sobre el monte de los Olivos y brillaba sobre el monte del templo, golpeaba esa puerta haciéndola absolutamente deslumbrante. Por eso le llaman la puerta de la Hermosa. Y ahí estaba este hombre en esa puerta, acostado en la puerta como mendigo. Según la ley levítica, en su condición no podía entrar, aunque quería hacerlo. Pero había una puerta que lo separaba del culto del Dios Todopoderoso, y era un mendigo, y ese estaba ahí. Pedro y Juan llegaron a la hora ¿de qué? De la oración. Se fijan que ellos tenían la costumbre de orar, ¿sí? Entonces, esa es una de las costumbres que tenía la iglesia primitiva, la hora novena, y era la hora para orar. Y Pedro y Juan llegaron y realizaron un milagro notable, y él se levantó para andar. Esta es a grandes rasgos la historia en contexto. Ahora, estudiemos el pasaje con profundidad para encontrar aquí el mensaje para nosotros. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 22, dice, hermanos, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía como ¿cuánto? 40 años. Es un versículo muy interesante, el milagro de sanidad, porque la palabra en Hechos 4:22 para milagro, cuando dice ahí la palabra milagro, en Hechos 4:22, es una palabra que significa, hermanos, milagro de señal. Y espero que me pongan atención aquí para decirles cuál es la diferencia entre un milagro de señal y un milagro cotidiano, de los que estamos normalmente nosotros acostumbrados y queremos pedir. Este no era un simple milagro, sino que era un milagro especial, un milagro con simbolismo, un milagro con mensaje. Ahora, el pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros no enseña que hoy tenemos el poder de ir por ahí diciendo a las personas en los hospitales, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso es lo que popularmente nosotros pensamos. A ver, pues si el pastor, o a ver, pues si el evangelista, o a ver si el hermano que está haciendo una campaña de milagros, ¿por qué no va a los hospitales y entonces le dice a todo el mundo, levántate y anda en el nombre de Jesús? No, es que no es este un mensaje y no es este un milagro de esos. Dios no nos ha dado esa habilidad, Dios no nos ha dado ese poder. Ahora, no estoy diciendo que Dios no puede hacerlo, pero definitivamente no es normativo en la Biblia que los apóstoles y toda la gente vayan a todas las comunidades sanando masivamente a todas las personas en el nombre de Jesús, levántate y anda. Este fue un milagro especial porque se le llama milagro de señal. Apúntelo ahí en su boletín, milagro de señal. ¿Por qué es un milagro de señal? Porque estaba destinado a enseñar una lección más profunda. Una lección más profunda. ¿Sí? Y entonces teníamos nosotros aquí, hermanos, en este pasaje de la Biblia algo muy interesante, porque para poder hacer estas cosas que el Evangelio nos está diciendo, tenemos que ser dado por el Señor. No somos más salvos o menos salvos por tener o no tener el poder para realizar ciertas cosas en este campo de la palabra del Señor, de la Biblia. Y además recuerde que Dios no le ha dado a todos sus hijos los mismos dones. Entonces no tenemos toda la capacidad, la misma capacidad para poder hacer estos milagros y para poder decir, bueno, nosotros, ¿verdad?, creamos este tipo de milagros y los tenemos delante del Señor. Permítame darles algunas escrituras aquí. Y aquí las tenemos anotadas, ustedes lo tienen anotadas en las hojitas. Vamos a Hechos 5:12, por favor. Vamos a Hechos 5:12. Todo el mundo dice,
Y por mano de los apóstoles se hacían muchas ¿qué? Señales, ¿se fijan? Y prodigios entre el pueblo. Hasta ahí nada más. Dice que por mano de los apóstoles, ¿sí? Y el apóstol Pablo tenía quienes no creían en su autenticidad como apóstol. ¿Por qué? Porque decían que no era un verdadero apóstol. Y Pablo tuvo que vindicar su autoridad apostólica. Y esto es lo que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo número 12. Él dice aquí: he sido un necio al gloriarme. Vosotros me habéis obligado, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que los principales apóstoles, aunque nada soy. En verdad, las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y hechos poderosos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí milagros de señales, prodigios y cosas que se hacían por manos únicamente ¿de quién? De los apóstoles. Entonces, los apóstoles cumplían con esa encomienda, ¿ok? Los apóstoles decían eso. Y Dios les dio esa encomienda a ellos. Ustedes harán estos milagros de señales. Y ¿saben una cosa? Estas señales serán testigos para ustedes. Porque Cristo quería confirmar el evangelio por medio de los apóstoles. Pero Pablo decía: tengo un problema, porque como yo no anduve con Jesús y no estuve yo allí con los apóstoles, resulta que estos no me creen a mí al decir que yo soy apóstol también, porque no hago ¿qué cosa? Estas señales. ¿Se fijan que Pablo está diciendo aquí esto en Corintios? Porque dice aquí: en verdad las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y hechos ¿qué cosa? Poderosos. ¿Ok? Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Pablo: ¿puedes probar que tú eres un apóstol? Y entonces Pablo estaba diciendo: por supuesto que sí. Por las señales de los apóstoles, dice, los milagros realizados por mis manos autentican mi autoridad apostólica. Lo que estoy tratando de decir es esto: no es la gente común y corriente yendo por ahí diciendo en el nombre de Jesús, levántate y anda en cualquier hospital. ¿Por qué estos milagros sucedieron en los primeros días y hoy ya no están estos milagros acá ahora? Porque eran milagros de introducción, eran milagros de autenticación, eran milagros de colaboración y de sustanciación. Luego vamos a ver estos versículos y estos pasajes de la Biblia. Ahora vivimos en una era diferente. No tenemos milagros de gloria, sino milagros de gracia. Apunte esto: nosotros no tenemos milagros de gloria ahora, para manifestar la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Jesucristo, para manifestar la gloria del Espíritu Santo. No tenemos milagros de gloria. Ahora, hoy en día, nosotros tenemos milagros de gracia, porque de parte del Señor nos da la gracia para ser sanados, para ser nosotros sacados de problemas, para tener un montón de situaciones difíciles, las cuales Dios nos saca adelante. Entonces quiero que hagamos esa distinción, aunque esto no se enseña mucho en muchas iglesias, menos en las iglesias pentecostales, no se enseña demasiado esto, porque ellos se van por las señales, ellos se van por los prodigios, ellos se van por juntar gente y decir, nosotros hacemos milagros masivamente. Son milagros de gracia. Jesús dijo, mayores obras que estas, ¿qué dice? Haréis. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Cuando dice que mayores obras que estas haréis. Está hablando del ministerio de la evangelización. Ustedes evangelizarán más que yo. Ustedes extenderán el evangelio más que yo. Ustedes harán la iglesia más que yo. Está hablando de eso. No está hablando de señales de obras, de que si yo oro por un enfermo, va a sanar. Ustedes van a orar por 2 y van a sanar. Por 4, por 15, por 16, por 1000. No está hablando de ese tipo de multiplicación. Está hablando mayores obras que yo harán. Yo no fui a Europa, dice Jesús. Yo no fui a América. Yo no fui hasta el último de la tierra. Pero ustedes sí lo harán. Entonces está hablando Jesús ahí de la influencia del evangelismo, de la evangelización. Todos estos signos para enseñar una lección mayor que los apóstoles estaban haciendo. Por ejemplo, cuando Jesús abrió los ojos de los ciegos, ¿era eso lo que vino a hacer? No. No abrió
todos los ojos de los ciegos. Pero cuando lo hizo, esa fue una señal de que podía abrir los ojos, no solamente físicos, sino también los ojos ¿qué? Espirituales de todos los que estaban ciegos espiritualmente hablando. Cuando Jesús destapó los oídos de los sordos, ¿lo hizo para todos en el mismo momento? No, porque fue una señal, un milagro para mostrar que podía ayudar a aquellos que están sordos y no pueden escuchar el mensaje de Dios. Cuando Jesús limpió a los leprosos, fue una señal para que pudiéramos nosotros limpiar la vileza y la suciedad de las personas enfermas por la lepra. No, nos estaba dando un ejemplo a nosotros de que el pecado es como una lepra, de que el pecado es como una enfermedad que debemos nosotros de ser curados. Cuando Jesús resucitó a los muertos, tampoco resucitó a todos los muertos que estaban en el cementerio. Esa fue una señal para mostrar que Él es la resurrección y la vida, y puede resucitar a aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Así que aquí está este hombre. Era un hombre altamente simbólico. Era un hombre que Jesús utilizó, los apóstoles utilizaron para demostrar el poder ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ver. La palabra para milagro es una palabra entonces que significa una señal. Y aquí estaba un hombre que no podía caminar. Era un hombre cojo de nacimiento. No podía trabajar, no podía adorar a Jesús. Y Jesús, a través de los apóstoles, sana a este hombre. En la actualidad hay muchas personas que quieren poner énfasis en la sanación y no en la salvación del ser humano. En la sanación, en milagros físicos que son temporales y no en milagros espirituales que significan vida eterna. Pedro y Juan le dijeron a este hombre: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Y lo que tenemos es mayor que la capacidad de sanar enfermos. Si una persona no va a ser sanada, si una persona no va a ser nunca restaurada, si una persona nunca va a ver, si una persona no va a escuchar, eso no es la limitante para que esa persona pueda ser salva. Porque los ojos de la fe pueden hacerle ver espiritualmente, los oídos de la fe le pueden hacer escuchar a Jesucristo. Y eso es lo que quiso decir, en pocas palabras, el Señor Jesús cuando dijo: mayores obras harán que yo. Sin embargo, este hombre fue sanado, y un milagro que no podía ser negado. Observen el versículo 11 de Hechos capítulo 3. Dice: y como el cojo que había sido sanado se aferraba a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón, muy asombrado. ¿Qué estaba pasando aquí? Cuando el cojo fue sanado y empezó a caminar, dice que él se aferraba a Pedro y a Juan. La versión Reina Valera dice: estaba asido, se asió de Pedro y de Juan. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Que los tenía agarrados de las piernas o de los brazos o del cuerpo y no quería soltarlos. Entonces, cuando la gente supo esto, todo el pueblo corrió hacia el pórtico llamado de Salomón, muy asombrado. Ahora, ninguna persona razonable podría negar este milagro que se había realizado. Y hoy, en el sentido espiritual, captemos el paralelismo que hay. Debería haber milagros en mi vida, en su vida y en esta congregación que ninguna persona razonable pudiera negar, porque fue un milagro que no podía ser razonablemente negado. Todos sabían que este hombre era un cojo desde nacimiento, y entonces sabían ellos que había sido sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Y no solamente esto, fue un milagro que no podía ser explicado humanamente hablando. Vea lo que dice el versículo 12 más adelante. Dice: al ver esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis a nosotros como si por nuestro propio poder o sanidad hubiésemos hecho andar a este hombre? ¿Se fijan cómo Pedro y Juan se quitan de ellos la gloria de decir: no fuimos nosotros los que sanamos a este hombre? No somos nosotros. Lo que estaba diciendo es que no hay poder inherente en mí. No me miren, no hice esto. Fue un milagro que no podía ser razonablemente negado y un milagro que no podía ser explicado humanamente. ¿Qué diferencia con muchos modernos predicadores hoy en día, verdad? Y sanadores que proclaman tener el poder para hacer milagros y envanecidos le roban la gloria a Dios, que solo Él
a Él le pertenece. Ese fue un milagro que no pudo ser razonablemente negado. Un milagro que no pudo ser humanamente hablando explicado. ¿Cómo explicamos esa sanidad? Y un milagro que no podía ser, que no se podía explicar el milagro por medio de Pedro o Juan, de atribuírselo a ellos. Ellos dijeron: oigan, no nos miren como si nosotros hubiésemos hecho eso. Esa es una de las razones por las que no creo orar a los santos. Hay algunas personas que tienen la idea de que los santos tienen algún valor inherente en sí mismos. La Iglesia Católica lo dice, que los santos tienen algún poder, super habilidad especial. Entonces, si no podemos ir directamente a Dios, tal vez podemos ir a un santo y llegar por otro camino y orar a un santo, porque tiene alguna validez acumulada o alguna virtud que hizo propia. De pasadita surge la pregunta lógica: entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo si hay un intermediario? No tiene sentido. Muy bien, fue un milagro que no podía ser razonablemente negado. Fue un milagro que no podía ser explicado humanamente hablando, pero fue un milagro que no podía ser descartado a la ligera. Vean el versículo 13. No puedes descartar este hecho. Dice todos juntos: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilatos, cuando éste había decidido, ¿qué cosa? Soltarlo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es esto: este milagro fue hecho ¿por quién? En el nombre de Jesús. Y aquí el nombre de Jesús representa a su persona, la persona de Jesús. En realidad, la persona de Jesús, lo que Pedro estaba diciendo es que Jesús sigue todavía en acción, sigue vivo. Y ahora Pedro desvía la atención de este hombre cojo y desvía la atención de sí mismo, de los apóstoles, y centra la atención en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. ¿Se fijan cómo debemos nuestro mensaje de guiarlo directamente a Dios? Toda la gente se sorprendió porque el cojo fue sanado. Oh, milagro, qué bueno, qué grande, etcétera, y todo lo demás. Pedro quita esa atención y dice: no es para él la gloria. Después dicen: ¿por qué nos dicen a nosotros que nosotros lo sanamos? No es a nosotros la gloria. Y Pedro eficazmente hace este mensaje: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A Jesús su Hijo. Y ahí mete a Jesús y dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis en la presencia de Pilato, cuando éste había decidido ¿qué cosa? Soltarlo. Luego Pedro se convierte en un fiscal. Vean lo que dice el capítulo 4, versículo 8. Dice, hermanos, aquí Pedro les dice a estas personas: aquí hay, señores, un verdadero milagro. Un milagro que no podía ser explicado humanamente hablando, un milagro que no podía ser razonablemente negado y un milagro que no podía ser descartado a la ligera. Y aquí está, cara a cara con ustedes. Dice el versículo 8, juntos: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de cómo éste ha sido sanado, sea conocido de todos vosotros y de todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está aquí delante de vosotros sano. Qué tremendo mensaje les da Pedro a los fariseos y a los israelitas. Como resultado de esto, un gran número de personas vino al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 4, permítame, creo que ustedes no lo tienen ahí. Hechos capítulo 4, versículo 4, hermanos, nos dice que el número de los hombres era de alrededor de 5,000 personas que se convirtieron aquel día en el pórtico de Salomón. Por cierto, si quieres que muchas personas se salven, no intentes alcanzar a muchas personas al mismo tiempo. Comienza alcanzando a individuos. Cuando consigas a un hombre o a una mujer que sea transformado de manera sobrenatural, esa vida tocará a toda una multitud. Por eso buscamos hombres o mujeres de paz, que sean personas que puedan entregar el evangelio, porque ellos son la clave hacia las multitudes. En este caso, el cojo fue el instrumento que Dios utilizó para que la gente vea el milagro de señal y que entonces hubiera recordado que Jesucristo era quien hizo este milagro por medio de los apóstoles.
Ahora Pedro se lanza en contra de ellos, lo que hicieron hace unas semanas atrás. Miren lo que dice el versículo 14. Dice aquí, Hechos 3:14, dice: y vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediese un homicida. De lo que está hablando aquí es que Pilato les presentó a Barrabás, ¿se acuerdan? Y dijo: cuando los judíos intentaban que Pilato declarara a Jesús digno de muerte, Pilato, el gobernador romano, el procurador, no quería hacerlo, así que dijo: miren, señores, tengo aquí a un hombre que es un criminal notable. Su nombre era ¿qué? Barrabás. Es un asesino, un rebelde, un insurrecto. Y tengo a Jesús aquí de este otro lado. Voy a liberar a uno de ellos. ¿A cuál quieren que libere? Pensando que dirían: bueno, libera a Jesús y crucifica a Barrabás. Pero la gente ahí negó ¿a quién? A Jesús, y eligió ¿a quién? A Barrabás. Y eso es lo que está hablando aquí en el versículo 14. Dice: y vosotros negasteis al santo. ¿Y a quién? Y al justo, y pedisteis que se os concediese un homicida. Y entonces hicieron una elección. Y Pedro, sin que temblara las piernas o tuviera miedo de las autoridades ahí reunidas, diciendo: ahora ustedes hicieron una elección terrible y espantosa. A menudo he dicho que siempre cuando se trata de una elección, no estás libre. Eres libre para elegir, pero no eres libre para no elegir. Y no eres libre para elegir las consecuencias de esa elección. Uno puede decir: oye, yo quiero elegir esto, pero que no me vaya mal. No, eso no podemos elegir esas consecuencias. O elegimos bien y nos va bien, o elegimos mal y nos va mal. Pero no somos libres para elegir las consecuencias de nuestras elecciones. Una vez que has hecho una elección, entonces tu elección elige por ti. Ahora, este es el Señor Jesucristo con quien estaban tratando. Quiero que aprendas 3 cosas sobre Jesús que hizo este hombre, que se levantara y anduviera. Porque deseo que nos levantemos sobre las circunstancias de nuestras vidas y que andemos. Hay 3 cosas que quiero poner en su mente y corazón. Ustedes lo tienen ahí en sus hojitas. Número 1, hermanos: Jesús es el Señor resucitado. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos, ¿sí o no? Es el mensaje cristocéntrico que nosotros proclamamos. Jesús es el Señor, ¿qué cosa? Resucitado. Miren el versículo 15, por favor. Dice aquí el versículo 15, hermanos: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos, ¿qué cosa? Testigos. ¿Qué hizo Pedro? Que se acobardó y negó a Jesús frente a una niña, semanas antes, frente a una mujer, frente a unas personas que dijeron: tú también eres cristiano y estás en la iglesia con Jesús y todo lo demás. Y él dijo: no, mujer, no, hombre, no, niña, yo no sé de qué estás hablando. Y maldice y niega a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Que antes se acobardó y ahora se para y mira directamente a los rostros de los altos dignatarios de ese día. Le mira a los ojos al Tribunal Supremo de la tierra judía, el Sanedrín, y los principales sacerdotes que también tenían autoridad para encarcelar a Pedro y a Juan, y señalara con el dedo en su cara y les dijera: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de los muertos. ¿Por qué ahora Pedro era tan osado? Y semanas antes de que Jesucristo muriera, lo había negado. Como prediqué el domingo antepasado sobre el denuedo santo, una vez que habían visto a Jesucristo salir de esa tumba, una vez que supieron que estaba vivo, no había forma de intimidarlos, no había forma de desalentarlos, porque estaban absolutamente seguros de que Él era el autor de la vida, que había sido resucitado de los muertos. Y si tenemos un Salvador vivo, entonces ¿qué tenemos que temer? ¿Cuántos dicen amén? Absolutamente nada tenemos que temer. Al Cristo vivo y sirvo, dice el himno. Y Él es, aunque Él en el mundo esté, aunque yo esté en el mundo, no hay a otra persona que yo voy, y el mundo aunque lo negare, yo no lo voy a negar. Escuchen, hermanos, estos apóstoles no estaban predicando sobre un Cristo muerto,
No estaba el Cristo ahí en la tumba y le estaban diciendo a ese hombre que ustedes crucificaron y que ya está muerto y que históricamente ya pasó a mejor vida. No. Esa es la única manera de explicar la osadía de estas personas. Que Jesús estaba vivo. ¿Cómo explicas la iglesia primitiva? ¿Cómo explicas el hecho de que este Pedro, este hombre que ahora está hablando, finalmente lo tomaron? Y si la tradición es correcta, como creo que lo es, y tenemos razones para creer que lo es, tomaron a Pedro y lo crucificaron. Cuando estaba a punto de ser crucificado y de crucificar a Pedro, la historia universal dice que Pedro dijo: miren, no me crucifiquen derecho, crucifíquenme boca hacia abajo, a ras del suelo, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor fue crucificado. ¿Por qué era tan valiente ahora Pedro? ¿De dónde sacó esa osadía? No tenía miedo de la muerte. Por supuesto que no quería ser crucificado, por supuesto, pero no tenía miedo a la muerte porque sabía que su Salvador estaba vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y escuchen esto: usted no puede negar la resurrección de Jesús. Usted no puede ni siquiera explicar que no hubo resurrección de Jesús. La historia nos dice que estos primeros apóstoles pagaron su fe con sus vidas. Ahora, los hombres pueden vivir por una mentira. Hay gente que vive por mentiras. Hay gente que vive por una historia inventada, por una mentira, y están viviendo y haciendo propaganda de esa mentira. Pero pocos hombres morirán voluntariamente por una mentira. ¿Estás dispuesto a morir por ese hombre? ¿Estás dispuesto a morir por esa idea, por esa mentira? La gente dice: hasta aquí voy a llegar nada más. ¿Cómo voy a morir por una mentira? Yo sé que eso es mentira. Yo sé que lo que estoy diciendo es mentira y propago esa mentira, pero morir por una mentira, muy pocos hombres mueren por una mentira. Los hipócritas y los mártires no están hechos del mismo material. Este es el Cristo resucitado. Él es el Señor resucitado. Y quiero decirte que si el diablo te tiene caído, en el nombre del Salvador Jesucristo resucitado, levántate y anda, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? 2. Vamos al punto número 2, por favor. Jesús es el Señor que reside. El Señor que reside. Vean lo que dice el versículo 16. ¿Por qué digo esto? Ayúdame a leerlo. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha fortalecido su nombre. Y la fe que es por él le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que Pedro está diciendo, sin embargo, él está diciendo: nosotros dijimos en el nombre de Jesús, levántate y anda. No lo hicimos nosotros. Jesucristo lo hizo en nosotros. O sea, porque Jesucristo vive ¿dónde? En nosotros. Cuando dice que se hizo por su nombre, nombre significa naturaleza. Se hizo por la santa naturaleza de Jesucristo en estos hombres simples y comunes. Nuestro Cristo es el Cristo que reside en las personas, que no se quedó en el cielo, que no está ahí arriba a la diestra del Padre, nada más intercediendo y ahí arriba a ver cómo nos va. Cristo está dentro de nosotros, residiendo en nuestros corazones, y porque está en nosotros hicimos este milagro, o se hizo este milagro. Ahora regresemos al capítulo 4 y miremos el versículo 10. Dice aquí, versículo 4, 10, dice, hermanos, Pedro está diciendo aquí, sigue diciendo, él no es el acusado ahora, él es como un fiscal que le está diciendo a todos esta palabra. Dice: sea conocido de todos vosotros y de todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está aquí delante de vosotros sano. Este es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. A ver, ¿no está aquí? Sí, ¿verdad? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora, esto es muy interesante. Vean el versículo 11. Ahí está, versículo 11, está aquí. Versículo 11. Dice:
es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pone a Cristo como la cabeza del ángulo y de la iglesia. Hay una historia que ha llegado a través de la historia, que cuando se estaba construyendo este templo, el templo de Salomón, querían que el templo se construyera, hermanos, sin el sonido de martillos ni cinceles. O sea, ellos creían que el golpetear las piedras ahí mismo y darles forma ahí mismo iba a irrumpir lo sagrado del templo, y que también se iba quizás a romper o se iba a dañar la otra estructura del templo. Así que las piedras fueron diseñadas y las especificaron, y las especificaciones fueron enviadas a la cantera. El grupo de arquitectos dijeron: estas son las piedras que necesitamos, córtenlas allá, por favor. Y las piedras fueron cortadas en la cantera, y cuando estuvieron listas fueron llevadas al patio de trabajo para ser ensambladas por los trabajadores, y estaban construyendo este magnífico templo de Salomón. Había una piedra en medio que estaba ahí. Era una piedra de aspecto extraño, y nadie parecía saber para qué era y cómo encajaba esa piedra, y seguían tropezándose con ella. Era una piedra de tropiezo. Así fue este término se acuñó ahí en este templo de Salomón: piedra de tropiezo. Finalmente el encargado del proyecto dijo: a ver, muchachos, muevan esa piedra del camino porque nos está estorbando. Tomaron esa piedra y la llevaron al borde del monte del templo. Tomaron sus palancas y la hicieron rodar hasta abajo, hasta el monte de Cedrón, el valle de Cedrón. Desecharon una piedra. Entonces llega el momento de colocar la piedra angular, la que estaba diciendo aquí Salomón. Esta es la historia, Y el encargado le dice: díganle a los de la cantera que estamos listos para recibir la piedra angular. Y los de la cantera dijeron: ya enviamos la piedra angular. Y de esto le contestaron: no la tenemos. Díganle que nuestros registros dice que ya enviamos la piedra angular. ¿Saben dónde estaba esa piedra? Estaba abajo en el valle, la que hicieron rodar. De eso habla este versículo. Esa piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la cabeza del ángulo. La historia es real. Les estoy contando la historia que sucedió y se registró en el pueblo de Israel cientos de años atrás, cuando construyeron el templo de Salomón. Eso se registró. La piedra no la encontraban, porque era la piedra que rodaron en el valle de Cedrón, y esa era, para ellos era piedra de tropiezo, pero fue la piedra angular. Ustedes desecharon esa piedra también. Esa piedra desechada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, Jesucristo mismo. Y Pedro está diciendo aquí, escúcheme bien: ¿quieren que les diga cómo se hizo esto? Esa piedra que rechazaron, Jesucristo, la piedra viva, la piedra angular, Él es quien ha hecho sano a este hombre en su presencia. El Señor resucitado, Él es el Señor que reside. Y quiero que sepan que Jesús, que está vivo y vive en cada uno de vosotros, Él ha hecho esto por su propio nombre. Y esto es la explicación de este versículo. Ahora bien, vamos al punto número 3. Dice aquí que Él es nuestro Señor Redentor. Primero, Él es el Señor resucitado. Segundo, Él es el Señor que reside dentro de nosotros, y por eso este milagro fue hecho así. Y hermanos, Él es el Señor Redentor. Miren el versículo 17 ahora, por favor. Vamos para allá. Versículo 17 dice: y ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes. Esa es la razón por la que Jesús pudo orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ignorancia. ¿Se fijan? Pero ahora observa el versículo 18, por favor. Dice el versículo siguiente: pero las cosas que Dios antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, las ha cumplido así. Arrepentíos pues y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio. Esa es la razón por la que digo que este milagro fue solo una plataforma para predicar la salvación, para predicar la conversión.
Es algo asombroso. Aquí donde el hombre hizo maldad e injusticia, y cuando el hombre gobernó en maldad, Dios prevaleció en justicia. Y dijo, lo que hicisteis, pero las cosas que Dios antes había anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer, las ha cumplido, ya padeció. Y es algo asombroso, porque está diciendo, aquí está la maldad del hombre y la justicia de Dios uniéndose en la crucifixión y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice ahora, necesitas ser convertido, necesitan convertirse, necesitan ustedes ser salvos, necesitan ser salvados. ¿Y qué les dijo Pedro que hicieran? ¿Qué les dijo Pedro después de este versículo? Vea lo que dice el versículo 19. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, aquí estaba. Dice el versículo 19, hermanos, arrepentíos pues y convertíos. ¿Sí? Ya después de que les dijo, ustedes fueron los que rechazaron a Cristo como esa piedra angular. Este Jesús que había sido profetizado tiempo atrás, Dios lo hizo padecer. Ahora este Jesús está delante de vosotros resucitado. Ya ahora Él es un Señor que nos redime de los pecados. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo hoy a esta generación. Si usted le dice a las personas católicas pero no romanas que dicen que tienen una relación con Cristo Jesús, este es el punto clave. La fe católica romana no enseña el arrepentirse de sus pecados. Enseña la confesión de pecados para que un hombre les escuche y que sea el hombre quien se los perdone o no, les imponga una penitencia para poder comprar su perdón de pecados, pero en ningún momento les enseñan a arrepentirse de ellos para no volverlos a hacer y que no pidan perdón nuevamente por esos mismos pecados. La pregunta clave para ese hombre o mujer que dice que ya se convirtió y que tiene una relación con Dios, con Cristo, es: ¿y ya te arrepentiste y te convertiste de tus pecados? Arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros ¿qué? Pecados. Si la persona llega a la conclusión de decir, no, todavía yo no me he arrepentido, yo le confesé a Dios mis pecados, le dije esto, le dije lo otro, yo le dije al Señor que me salvara y todo lo demás, está muy bien eso, pero lo que dice la Biblia es que debes de arrepentirte y convertirte para que sean borrados tus pecados, a fin de que vengan de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio. ¿Qué son tiempos de refrigerios? Que tengas una vida cristiana como Dios manda y como Dios la dice en su palabra. Que no sea una carga para ti, que ir a la iglesia no sea una carga, que el cristianismo no sea una carga, que tú no tengas pesadez al seguir a Cristo. Ojo, cuando alguien tiene pesadez en seguir a Cristo y ser su discípulo, es porque todavía no tiene tiempo de refrigerio en su vida, por lo tanto quizás no se ha arrepentido completamente y no se ha convertido completamente. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ahí está. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a tu vida. Jesús dijo en Lucas 3:13, si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos pereceréis igualmente. Así que esto lo debemos de enseñarle a la gente allá afuera. Nadie ha sido salvo sin arrepentirse. A través del arrepentimiento y la fe son las dos caras de la misma moneda. Si no hay arrepentimiento, y no puede haber tiempo de refrigerio, no puede haber. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es superar el pecado. No puedes hacer eso hasta que tengas a Cristo en tu corazón y en tu vida. Dios no dice, limpia tu vida y te salvaré. Eso sería salvación por obras. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es la palabra griega que tomamos, la palabra metanoia, que significa un cambio de mente. Y hermanos, es un cambio de mente, pero también es un cambio ¿de qué? De corazón. Un cambio de vida. La pregunta es, ¿te has arrepentido? La Biblia dice en el nombre de Jesús, arrepiéntete y cree. En el nombre del Señor resucitado, en el nombre del Señor que reside, en el nombre del Señor Redentor, levántate y anda. Les dije que eran 3, ¿verdad? Pero no me equivoqué, son 4. Así que vamos al punto número 4 y terminamos. Este Jesús es el Señor que regresa
¿Sí o no tenemos esa esperanza de bienaventurado? ¿Cuántos dicen amén? El Señor que regresa, Él es nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Pedro en este versículo 20. Todos juntos dice: y Él enviará a Jesucristo que os fue anunciado antes. Dice aquí, déjeme nada más decir aquí algo. Enviar a Jesucristo. Pensé que Jesús ya había venido. Sí, pero vendrá ¿qué cosa? Otra vez. Dice todos: y Él enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto los cielos deben recibir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Pedro les da un completísimo sermón aquí, hermanos, por el milagro de un hombre que había sido cojo de nacimiento. Deja al cojo a un lado, le deja que haga su fiesta, quita la vista de ellos como sanadores y pone a Jesucristo en el centro de ese mensaje, y les da una palabra que ustedes y yo podemos usar cuando evangelizamos a un inconverso. El Señor que regresa. Aquí vino Jesús al mundo a dar salvación, a morir por los pecados. ¿A qué vendrá otra vez? Dice que el cielo lo ha recibido hasta el tiempo de la restauración. Él viene a restaurar todas las cosas. A restaurar. ¿Sabía que Satanás es un pervertidor? Satanás no tiene materia prima. Dios hizo todo. Y cuando Dios hizo todo, lo hizo bueno. Si ustedes leen en Génesis, dice: y Dios hizo el cielo y la tierra y lo hizo bueno. Dios hizo el agua y la hizo buena. Dios hizo al ser humano y lo hizo bueno. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y si sabemos de algo que es malo, entonces es una perversión de lo que Dios hizo bueno. Punto. No importa que sea. Cualquier cosa mala es una perversión de algo que una vez fue bueno. Ahora, lo que está mal en el mundo hoy es que Satanás ha pervertido el trabajo que Cristo hizo, que Dios ha hecho. Pero Jesús viene y dice que Él va a venir a restaurar todas las cosas y ponerlas como se supone que debieron haber estado desde el principio de la fundación del mundo. Por eso Él viene a reinar 1000 años en el milenio. Me encanta este versículo. Dice el versículo 20: Él enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto los cielos deben recibir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. ¿Cómo lo llama en el versículo 19? Tiempo de refrigerio. Y Jesús viene otra vez. La primera vez vino como cordero, la segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá. La primera vez vino como para redimir, la segunda vez vendrá para reinar. Él vino la primera vez para morir, la segunda vez vendrá para resucitar a los muertos. Cuando vino la primera vez preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? La segunda vez que vendrá como rey de reyes y señor de señores. La primera vez le pusieron una corona de espinas, la segunda vez tendrá una corona de gloria. La primera vez vino en pobreza, la segunda vez vendrá en poder y reinará. La primera vez tuvo una escolta de ángeles y la segunda vez vendrá con 10 millares de sus santos para que pueda reinar juntamente con él. La primera vez vino en humildad y la segunda vez vendrá en majestad, porque eres el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuándo dicen amén? Conclusión: nunca perdamos de vista el hecho de que Jesús, hermanos, está vivo. No nos quedamos con un Cristo que está crucificado en una cruz y que da a entender que ahí se quedó colgado y que hasta ahí llegó nada más. No adoramos a un Cristo crucificado, adoramos a un Cristo resurrecto, resucitado, vivo entre los muertos. Él es el Señor resucitado y Él es el Señor que reside, vive en nuestros corazones, el Señor redentor que nos salva y el Señor que regresa otra vez por su iglesia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, dice Apocalipsis al final. Y vamos a decir todos amén: sí, ven Señor Jesús. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Amén, amén. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Está interesante este libro, Está interesantísimo este libro, como Pedro, Juan y todos los apóstoles.
La próxima semana no se me asusten. Vamos a hablar de Ananías y Zafira. Oh, ese hombre y esa mujer que quisieron mentir al Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 5, creo que es, ¿verdad? Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Vamos a hablar de otra historia tremenda de cómo la iglesia trató a estas personas y cómo la iglesia debe tratar los problemas cuando alguien está en este tipo de situaciones. Así que no se me asuste y no falta la iglesia la próxima semana. Señor Jesús, nuestro Salvador resucitado, Señor que resides en nosotros, Redentor de nuestras almas y Rey que pronto regresará en gloria. Te damos gracias por el poder transformador de tu nombre. Te pedimos que enciendas en cada corazón una fe inquebrantable para levantarnos de cualquier caída, ya sea espiritual, emocional o física, y la valentía para andar en obediencia a tu verdad. Danos un compromiso renovado para vivir vidas que reflejen tu amor, tu gracia y tu poder, siendo testigos vivos de tus milagros que no pueden ser negados. Que nuestras palabras y acciones proclamen con audacia tu mensaje de salvación y que has, hasta el día de hoy, dado tu promesa firme de que regresarás un día. Y que podamos decir con toda confianza: en el nombre de Jesús, levántate y anda, porque todo es para tu honra y para tu gloria eterna. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro amante Salvador. Amén y amén, Señor. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga.